Le decía, me ha estado viniendo a invadir mi corazón de un pensamiento. Hay dos cosas. En principio, yo le quería platicar de por qué muere el avivamiento. Ese era el tema que traía, pero en realidad quiero combinar esto con algo más, que sería entender qué es el avivamiento, ¿verdad? Porque si no entendemos qué es el avivamiento, entonces no entenderíamos de qué manera se está muriendo el avivamiento. Entonces quiero hablar con usted brevemente o rápidamente o lo más pronto que se pueda acerca de precisamente del avivamiento. Vamos a tratar de llevarlo a conclusión. Y luego vamos a entrar a esta segunda parte que sería, ¿verdad? ¿Por qué muere el avivamiento? Porque me interesa mucho que lo podamos ver nosotros. Entonces, acompáñenme por favor, porque creo que muchos avivamientos han acontecido a través del tiempo, pero creo que el único que ha podido sustentarse y que ha quedado plasmado y que hasta la fecha sigue es el avivamiento que aparece en Hechos capítulo 2. Así que yo le suplico por favor que venga conmigo y que vaya a Hechos capítulo número 2. Mientras usted lo busca, déjeme decirle que muchas veces hemos escuchado nosotros acerca de que han habido avivamientos o levantamientos. Cuando decimos avivamiento es algo que está siendo levantado porque está siendo lleno de vida, ¿verdad? Entonces, en diferentes partes del mundo se han dado avivamientos. Por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos se hablaba del avivamiento de Pensacola hace algunos años atrás, ¿verdad? Y antes se han reproducido algunos otros avivamientos, como por ejemplo en el tiempo de Martín Lutero y la Reforma. Ese fue otro gran avivamiento, es decir, otro gran despertar, ¿verdad?, de las cosas que habían muerto en algún momento. Y tal vez que no habían muerto del todo, pero que debido a ciertas circunstancias, las cuales yo quiero hablarle en esta noche también, lo habían ido dejando. Pero Dios dice su palabra que Él siempre ha dejado un remanente. En todo tiempo Dios se ha dejado a sí mismo un remanente. Y entonces, hermanos, se ha hablado de diferentes y de otros lugares también en América del Sur, Argentina. Se ha levantado un movimiento muy grande, o algunos años atrás, de igual manera en Europa, ¿verdad? Las grandes catedrales, y en el tiempo de Wesley, de Calvino, etcétera, todos ellos, ¿verdad? Que Dios les permitió en su momento ser hombres que llevaron el evangelio de una manera poderosa, y por los cuales, hermanos, se empezó a dar nuevamente la visión del evangelio verdadero. Pero sin embargo, hermano, nuevamente como que han sido oleadas solamente las que se han levantado. Pero sin embargo, Dios no quiere que solamente hagan oleadas. El Señor siempre ha querido que aquello se mantenga, se sustente, como en el principio. Porque realmente el avivamiento del principio fue un avivamiento, y es un avivamiento que hasta la fecha continúa. ¿Por qué digo que continúa? Porque está plasmado en las Escrituras. Y todo lo que está plasmado en las Escrituras es aquello que va a perseverar. Y el Señor lo dijo: pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra nunca pasará. Entonces, si está escrito, es porque este avivamiento todavía continúa y debe de continuar, y es hacia donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Entonces, quiero hablarle, por favor, y acompáñenme ahí mismo, ahí en Hechos 2, 38, leamos desde el principio, ¿verdad? Porque sería interesante que viéramos algunos puntos.
Por ejemplo, dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, para empezar, debemos de entender el porqué de Pentecostés. Pentecostés no es otra cosa más que los 50 días que se daban después de la Pascua. Entonces, esa era una fiesta que los judíos celebraban y que está descrita en el libro de Deuteronomio. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, y usted lo sabe y lo ha escuchado, por ejemplo, el número 50, ¿verdad? Implica, por ejemplo, el tiempo de la liberación, ¿verdad? ¿Cómo es que se le llama a ese tiempo de la liberación? El jubileo, gracias. Es un tiempo de jubileo, es decir, donde todas, y usted lo puede leer en la Biblia, allá en Deuteronomio también, el Señor estipulaba que cada 50 años, hermano, se tenían que perdonar las deudas. Si alguien debía algo, se le era perdonado. Si había comprado un terreno y todavía debía, entonces aquella persona a quien se lo había vendido le perdonaba esa deuda, lo exentaban, los esclavos eran liberados, etc. Entonces sucedía liberación. Eso es lo que sucedía, liberación. Y había obviamente libertad. Entonces el Señor viene, y usted recordará que Jesucristo, que es nuestra Pascua, ¿verdad? Nuestro Cordero Pascual, el tiempo de la Pascua fue el día o el momento, estaba tipificado en aquel momento en el que el pueblo de Israel comió cordero, puso sobre los dinteles y los marcos de las ventanas y de las puertas la sangre rociada del cordero que habían sacrificado, y que significaba que llegaba su libertad, porque el Señor Jesús lo que vino fue a anunciar la libertad. Él mismo lo dijo. Claro, tenía que haber un pago para esa expiación, y eso fue lo que hubo, ese pago del Cordero Santo. Entonces, hermano, después de eso, no solamente se quedó en el tiempo de la anunciación o del anuncio de la libertad, sino que se les dio la libertad. Entonces, el Señor Jesús viene y le dice a sus discípulos: yo ya he pagado, yo ya he dado, ya anuncié la libertad, vine a pagar el precio por la libertad, y ahora lo que falta entonces es que sean o que pasen al siguiente paso, que es la libertad completa. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, la libertad completa consistía en dejar por completo, valga la redundancia, el lugar de Egipto. Y eso fue lo que hicieron. Agarraron todos sus cachivaches y se fueron. Y dijo: vámonos, es el momento para irnos. El precio ya está pagado, el precio ya está dado. Eso fue lo que anunció Moisés. Así que nos vamos en el cordero, ¿verdad? O en los corderos que se habían sacrificado. Y se fueron. Hermano, agarraron todas sus cosas y se fueron. Y se fueron porque la premisa era irle a hacer fiesta al Señor. O una de las cosas que había que hacer era ir a ofrecerle fiesta al Señor. A eso iban al desierto. Y obviamente porque lo último por encontrarse era la tierra prometida. Ok, entonces fíjese que cuando sucede esto en el libro de los Hechos, ya la anunciación de libertad o de salvación más bien ya se había dado. Amén. Pero el Señor les dijo: ahora van a empezar la libertad por completo. ¿Por qué? Porque el Señor se los había dicho en Juan 8:32. Les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres, o completamente libres, o libres, ¿verdad? Como dicen algunas versiones. Pero hermano, ¿cuál era la verdad que ellos tenían que encontrar? Él se lo dijo. Les dijo: el Padre ha enviado al Espíritu Santo. El Padre no los va a dejar solos, sino que ha enviado a su Espíritu para que estés con ustedes. Perdón, y el Espíritu les va a enseñar a ustedes ¿qué cosa? Les va a enseñar toda la verdad. Y además de eso les va a recordar las cosas que yo ya dejé plasmadas. Entonces, ¿quién nos enseña a nosotros la verdad? El Espíritu Santo.
Ok, entonces mire pues, venga aquí conmigo. De repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, yo quiero hacer énfasis en esto. Escuchando una prédica en estos días, vino a mi mente y a mi corazón, hermano, cómo a nivel mundial, podríamos decir, se ha dejado al margen el hecho de recibir el hablar en nuevas lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo. Y claro, yo entiendo que eso es por así decirlo, el primer sumergimiento dentro del Espíritu, porque después usted sabe que debemos de ser bautizados en todo el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Es decir, en su carácter, en su unción, en su autoridad, etcétera, en todo ello. Pero la primera parte, lo que nos permite a nosotros como aperturarnos, por así decirlo, el sumergimiento completo dentro del Espíritu Santo de Dios, es precisamente el hablar nuevas lenguas, como señal precisamente de que ahí se ha iniciado en nosotros ese avivamiento. Amén. Porque déjeme decirle algo, el avivamiento no viene a causa de otros, el avivamiento debe venir a causa mía. Sí, así es. Porque quien lo debe de estar buscando soy yo mismo. Amén. Hermanos, si algo es importante, es que usted y yo estemos buscando, en la búsqueda de ese avivamiento. Amén. Pero no el avivamiento que nos vengan a decir, allá en aquella ciudad, allá hay avivamiento, entonces vamos para aquella ciudad. No se trata de eso. Se trata que en cada lugar donde el nombre del Señor ha sido establecido, de ahí se encienda un avivamiento. Amén, ¿para qué? Para que entonces en todas partes del mundo se vea la luz que el Señor dejó establecida. Amén. Por eso es que cuando vino precisamente aquello, el Señor lo que hizo seguido a eso fue diseminarlos a todas partes. ¿Para qué? Para que esto se extendiera. Ok, entonces, mire pues, yo quiero, le decía, hacer énfasis en que es necesario entonces que nosotros busquemos el sumergimiento, es decir, el ser bautizados con nuevas lenguas. Y alguien podría decir, bueno, ¿y eso a mí qué me va a hacer? Hermano, usted no se imagina las cosas tan grandes que trae el hablar nuevas lenguas. Y no, pero óigame bien, no de repetir nuevas lenguas, porque a uno se le pueden quedar, ¿verdad? De estar oyendo a otros se le pueden quedar a uno. No. Es una cuestión que uno realmente pueda sentir y percibir y vivir el momento en el que el Señor, como ríos de agua viva, dice la palabra, porque esa fue la enseñanza que el Señor dio, empiecen a brotar de dentro de uno. Es algo incontenible, es algo que uno no puede contener, que se da en un momento determinado. Claro, yo entiendo que uno las puede, como le decía, las puede aprender, pero no se trata de eso. Se trata de realmente experimentar el que la fuente de vida salga de dentro de uno. Porque cuando el Señor habló y dijo que todo aquel que ha creído en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra, estaba hablando del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, hermano amado, nosotros necesitamos eso. ¿Para qué? Porque la Biblia declara que las lenguas lo que hacen en nosotros es edificar nuestro espíritu. Amén. Si nosotros somos edificados en el espíritu, pregunto, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿qué es edificar? Construir, levantar, ¿verdad? Regularmente digamos, ahora que están haciendo un montón de arreglos aquí, ¿verdad? Por este lado del 121, usted dice, están edificando un montón de freeways ahí, ¿verdad? O por lo menos lo que los converge, puntos de convergencia ahí, o de distributivos. Hermano, entonces edificar significa levantar y hacer algo visible, ¿verdad que sí? Entonces nosotros necesitamos, ¿qué cosa?
las lenguas para que nuestro espíritu sea edificado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el espíritu es edificado, nuestro espíritu va a empezar a ser visible. Cuando digo visible, no es que nos vamos a desprender y vamos a estar aquí como espíritu. No. Estoy diciendo que va a ser visible la obra del espíritu en nuestro espíritu y la conquista de nuestro espíritu sobre nuestra alma. Entonces ya no vamos a actuar bajo nuestra propia voluntad, sino bajo la voluntad del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me doy a entender? Ok. Si no empiezo desde el principio, no se preocupe, yo tengo tiempo, no sé si usted, pero bueno. Entonces dice, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. En algún momento, cuando iniciamos dentro de la congregación, una de las cosas que yo dije y que sigo anhelando y que voy a seguir orando por ello, es para que todos podamos participar del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Porque, hermano, eso va a edificar nuestra vida, eso va a edificar nuestro espíritu. Amén. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que va a hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero una iglesia que no está interesada en las cosas del Espíritu va a terminar haciendo lo que se le da la gana. Va a terminar obedeciendo a su propio corazón, a su propia alma, y definitivamente lo que va a hacer es irse tras las cosas de este mundo. Eso así es. Entonces, mi anhelo, mi deseo es que esta congregación, no sé si los demás pastores, ¿verdad? Yo espero que sí, creo y confío en el Señor que así sea. Pero como pastor en esta congregación, mi anhelo, mi deseo es que todos podamos, hermano, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Que todos podamos hablar en lenguas, que todos podamos edificar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque entonces vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y no lo que pensemos que es mejor hacer. Amén. Ok, entonces, pero es necesario algo. Es necesario que usted persevere también, porque fíjese que si nosotros leemos un poquito antes, nos vamos a dar cuenta que aquellos hombres se fueron, porque el Señor les dijo, váyanse a Jerusalén, no salgan hasta que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu. Entonces se fueron, hermano. En algún pasaje dice que eran más o menos unos 500, ¿verdad? Pero que empezaron a irse, ¿va? Ya pasaron los días, pasaron días, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, y aquellos así un poco desesperados de qué hacemos, pues no vemos que el Espíritu venga sobre nosotros. El Señor dijo que vendría sobre nosotros. Lo único es que no les dijo en el momento que vendría. Ahora, si hubieran sido un poquito tal vez más suspicaces en hacer cuentas, hubieran dicho, bueno, 50 es un número de liberación, de jubileo, y estamos a 50 días del Pentecostés. Pero eso, si eso lo hubieran hecho ellos si tuvieran este conocimiento que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Pero como dijo mi papá, ¿verdad? Si mi abuela hubiera tenido llantas, hubiera sido bicicleta, ¿verdad? Entonces, la cosa es que ellos no sabían. ¿Por qué no lo sabían? Porque lo que el Señor quería probar era su perseverancia. Lo que el Señor quería probar en ellos también era su fidelidad. Ahora mira, hermano, hay gente que se le dice, hermano, empieza a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y el primer día, Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico que me bautices con tu Espíritu. Y el segundo día, Señor, si es tu voluntad, bautízame en tu Espíritu Santo. Y el tercer día, Señor, no sé si me vayas a bautizar, pero de todas maneras aquí estoy por si algún día. Y al cuarto día, Señor, bueno, mañana platicamos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a desesperar. Ahora, yo lo único que le pido a usted es que si usted no ha tenido esa experiencia, hermano, empiece a anhelarla, pero deséela, y todos los días de su vida, y aquellos que el Señor nos ha provisto de eso, sigamos, continuemos, porque el apóstol Pablo dijo, lenguas, hablo yo más que todos ustedes, le dijo. Entonces, ¿qué les estaba dando a entender? Entre líneas, yo me he sumergido más
dentro de las cosas del Espíritu. Así es. Claro, él en un momento dijo, bueno, ya no voy a seguir con esto porque si no me voy